¿Cómo están todos? Hoy nos toca tratar del procedimiento del test de las hipótesis. La básica idea del deductivismo es describir en buen detalle, ¿no? Concentrarse en el procedimiento del test, del experimento, ¿no? Porque todos esperan pues un conocimiento científico confiable y de buena calidad, ¿no? Y esto está concentrado, esto está en los hombros, en la responsabilidad de un buen procedimiento del experimento, ¿no? ¿no? Los científicos tienen libertad de inventar hipótesis, ¿no? Siempre y cuando sean empíricamente falsables. Falsables quiere decir con capacidad de ser sometidas a experimento, ¿no? Siempre y cuando, claro, tienen libertad de inventar hipótesis, siempre y cuando no admitan muchas cosas sin sentido, ¿no? Así que todo el peso cae pues en el deductivismo, a fin de que trate de eliminar aquellas hipótesis que son empíricamente falsas. Capacidad de inventar hipótesis, pero buen experimento para eliminar aquellas que son realmente falsas, ¿no? Eso se dice mucho antes que una conjetura recibe el título de hipótesis aceptada, tiene que mostrar que es una conjetura científica a través de una serie de pruebas preliminares de carácter no empírico. La hipótesis tiene que mostrar capacidad de ser sometida a la experiencia, ¿no? Eso es lo importante. Una hipótesis nueva puede abrir todo un campo de conocimiento, ¿no? Que se aleja, inclusive necesitaría nuevas técnicas de experimento. Pero ahora vamos a asumir que si estamos ya, es una tesis, una hipótesis dentro de un cuerpo de conocimiento, entonces tiene que tener compatibilidad con ese cuerpo de conocimiento y consistencia lógica, ser racional, bastante racional su teoría, ¿no? Para realizar para ejecutar el experimento y para evaluar la hipótesis, ¿no? El, la Dirección General de Investigación Científica, para poder tener la hipótesis general, alcanzarla, para incorporarla ya en el cuerpo de conocimiento científico, pues en el método deductivo es de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, se empieza con la hipótesis general, con la invención de la hipótesis, ¿no? Y luego se somete a un experimento, ¿no? Ahora, para que esto ocurra, ¿no? Uno tiene que de todas las posibles hipótesis que se pueden inventar, se deben escoger aquellas pues que son falsables, ¿no? Que pueden someterse al experimento, ¿no? Y eliminar aquellas hipótesis que no son falsables, ¿no? Que no tienen sentido, ¿no? Que no pueden ser enfrentadas con datos empíricos, ¿no? O sea, que no son falsables. Ahí tenemos la hipótesis científica en el diagrama. Este, Pertenece, la génesis de esa hipótesis es irrelevante, puede ser imaginación, intuición, visiones, etcétera, tal como la del descubrimiento del benceno por Cacciolé, ¿no? El profesor. Y si es nueva la hipótesis, puede abrir nuevos campos de conocimiento, ¿no? Si está dentro ya de un marco de conocimiento científico, pues tiene que ser compatible con ese cuerpo de conocimiento existente y además ya tiene que tener una consistencia lógica, o sea, una racionalidad en la evaluación de esa hipótesis, ¿no?
Luego se tiene pues una vez que se tiene los datos, ya la hipótesis es admitida hacia un nuevo conocimiento científico. Vemos que el experimento obedece a una técnica de test. O sea que hay unas técnicas de test que se aplican para eh, evaluar la hipótesis, ¿no? Y obtener los datos empíricos. Aquí hay una capacidad deductiva de esta hipótesis. O sea, puede derivarse varias hipótesis de la principal, de la hipótesis del nivel más alto. Se pueden derivar hipótesis del nivel intermedio y hipótesis del nivel bajo, ¿no? La hipótesis del nivel más alto pues es indirectamente contrastable, ¿no? Es inobservable. La de nivel intermedio inclusive todavía puede ser inobservable, indirectamente contrastable. Y a la de bajo nivel ya son directamente contrastables, ¿no? ¿No? Por ejemplo, una hipótesis de mecánica analítica y de la hipótesis estadística, ¿no? Primero puede derivarse una hipótesis como esta: presión por volumen igual a, o sea, la ley de Boyle. Y aún esta, para evaluar esta, puede derivarse otras hipótesis de nivel bajo. Y haciendo el experimento en la hipótesis de nivel bajo es cuando vamos pues aceptando, ¿no? Las hipótesis que están hacia arriba, ¿no? Cuando decimos que la hipótesis conjeturada tiene capacidad de deducción, bueno, sí, queremos decir que deducción pues significa derivar, ¿no? Es como decir, por ejemplo, todos los planetas giran alrededor del Sol, que se puede deducir, derivar de ahí. Inmediatamente es de que la Tierra gira alrededor del Sol, Venus también gira alrededor del Sol, ¿no? Etcétera. Esa capacidad de derivar que tiene la hipótesis este, conjeturada, ¿no? Se trata de que de la hipótesis conjeturada se trate de deducir algunas pequeñas hipótesis, ¿no? Que pueden ser comparadas con datos empíricos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, tiene la hipótesis y tratar de obtener otras instancias que puedan ser comparadas con los datos, ¿no? Recordamos del benceno, la hipótesis del benceno, ¿no? O sea, diferentes propiedades químicas de una molécula. Esto pertenece a la química, yo no soy químico, pero a modo general, las diferentes propiedades químicas de una molécula pues dependen de su estructura. Entonces se tenía algunos datos sobre el benceno, pero o sea que la fórmula era carbono 6, hidrógeno 12, ¿no? C6H12. Se conocían algunos datos, pero esas propiedades podrían más o menos encajar en casi más de 260 estructuras. Entonces es un largo, ¿no? Pues se procedieron al revés. Primero se postuló que tiene una estructura de anillo. Bueno, entonces de ahí se deduce seguro teóricamente qué propiedades se podría medir si tuviera esa estructura. Bueno, bueno, dice, si tuviera estructura de ring tendrías ciertas propiedades.
Entonces realizan el experimento y ven los datos y si es compatible, consistente, entonces es un éxito. Si no, pues lo descartaban, ¿no? Ese era el caso. La capacidad derivativa que tiene la hipótesis conjeturada, se le tiene que dar una estructura. Y esa estructura es de la lógica deductiva normal. O sea, eso de premisas implica conclusión. Y hay que decir que esta herramienta lógica es la que utiliza la teoría de la ciencia del deductivismo. O sea, cómo es hecho el experimento, el procedimiento, usa esta plantilla. Eso se explicará posteriormente, pero esa es la herramienta lógica. Y este, esta estructura la tiene pues el silogismo aristotélico, ¿no? Inclusive menciona las premisas, pues, ¿no? Premisa 1, verdad; premisa 2, verdad; conclusión, verdad, ¿no? Ya. Sin embargo, voy a hacer una nota aparte. Si no hiciera esta nota aparte, no altera en nada el hilo de la exposición. O sea, quiero decir que la lógica simbólica o formal, eh, que estudia los diferentes tipos de deducción, también incluye al silogismo aristotélico. O sea, lo absorbió. Anteriormente solamente existía la lógica aristotélica, pero la lógica progresó, ¿no? Y considera otros tipos de deducción, ¿no?, de ellos, ¿no? Y la lógica simbólica no trata con eh, nombres, Sócrates o mortales u hombres, no, esos puros símbolos, pura forma, estructura. Sí. No solo sabe que uno y uno es dos, pero no que Sócrates más Platón son dos, por ejemplo, no. Entonces, esto es importante porque si no se aplica bien la herramienta lógica que mencionamos, puede cometer errores, ¿no? Se puede cometer errores, ¿no? Y estos, estos errores se puede ver si hablamos justo de este tema, ¿no? Este punto aparte de la lógica formal, de la lógica simbólica o formal, ¿no? Como sinónimos, simbólico y formal, sinónimos, ¿no? La lógica simbólica advierte que este, el silogismo aristotélico hay que hacer un pequeño cambio, ¿no? De que dice que se debe enunciar así: sí, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Es decir, que si las proposiciones son verdaderas, la conclusión va a ser verdadero. Pero si anteponemos el sí, porque puede haber argumentos válidos donde las premisas son falsas y la conclusión verdadera, ¿no? O sea, puede darse el caso, por ejemplo, premisa 1 falsa, premisa 2 falsa, conclusión verdadera; premisa primera falsa, premisa segunda falsa, conclusión falsa, ¿no? Y también la que premisa verdadera, premisa segunda verdadera, conclusión verdadera puede darse, ¿no? Por ejemplo, dice, todos los filósofos son griegos. Onassis es un filósofo, Onassis es un griego. Bien,
La primera premisa, todos los filósofos son griegos, es falso, ¿no? Puede ser de cualquier nacionalidad. Onassis es un filósofo, falso, pues Onassis no era filósofo. Onassis es un griego, verdadero, Onassis era un griego. Entonces, este tipo de error se debe evitar, ¿no? Y eso es, o sea, una deducción válida puede tener premisas verdaderas y conclusión verdadera, una o más premisas falsas y conclusión falsa, y una o más premisas falsas y la conclusión verdadera, ¿no? La deducción válida que se usa como herramienta para el procedimiento del test es el de que si las premisas son verdaderas, la conclusión obligatoriamente tiene que ser verdadera. Daremos los ejemplos. Tenemos aquí un ejemplo de la ciencia natural y se va a aplicar a la plantilla lógica. El hecho que una herramienta lógica, ¿no?, de la lógica deductiva normal se use, pues le da una base sólida, una fundación sólida a la ciencia, ¿no? Claro que la ciencia natural va por un camino real. Muchas fórmulas son de la matemática, es la parte puramente teórica y va por otra avenida, pero cuando se intersectan, cuando se aplican, uno pues hay que tener cuidado, ¿no? Como se vio en la diapositiva anterior. Entonces, en este ejemplo se trata pues dos teorías, corpuscular y ondulatoria, sobre la luz. El ejemplo dice, si la teoría corpuscular es cierta, un objeto circular tal como una moneda, si se la iluminara brillantemente, proyectaría una sombra uniforme, oscura y circular, ¿no? Bien, la premisa número uno, o sea, la hipótesis, la hipótesis conjetura, dice, la luz consiste de corpúsculos que viajan en línea recta, de la teoría corpuscular. La premisa 2, un objeto circular es iluminado brillantemente. Conclusión, el objeto proyecta una sombra uniforme, oscura y circular. O sea, de las dos premisas pues sale se da una conclusión. Y vamos a ver, vamos a evaluarla. Hay que hacer el experimento. Ya tenemos la plantilla. Entonces procedemos a hacer el test. O sea, todo el procedimiento, todo el experimento incluye la plantilla que acabamos de dar, más el test propiamente dicho, ¿no?, que se efectúa. Y la teoría de las partículas, pues afirma el lado izquierdo, ¿no? Sin embargo, al realizarse el experimento, lo que se obtuvo es puntos brillantes, no oscuros, con el lado derecho. Eso quiere decir que mientras la teoría corpuscular dice que la luz va a viajar pues en línea recta, no se va a ir, entonces va a bordear toda la moneda, pues sí se tiene que proyectar rectamente, ¿no? Pero no sucedió así, entonces es falso. Por sorpresa, después del test, la sombra tuvo un punto brillante en el centro. El resultado fue negativo, la observación conclusión fue falsa. En el argumento, en la plantilla lógica que se utiliza,
Si las premisas son ciertas, su conclusión debe ser cierta también. O sea, si las premisas son verdaderas, la conclusión debe ser verdad también, ¿no? Esa es la plantilla que ya hemos determinado, ¿no? Pero en este caso, en el ejemplo, la conclusión resultó falsa. Entonces, vamos a ver, al menos una de las premisas o las dos deben ser falsas, ¿no? Ya, puesto que la premisa 2 es verdad, porque se observó, colocaron la moneda y la iluminaron, entonces eso es un hecho observable, es verdad. Lo único que queda es que la primera premisa, ¿no?, debe ser falsa. En este ejemplo tenemos varias premisas. La premisa puede ser, mencionamos premisa 1, premisa 2, pero pueden ser más premisas, ¿no? Dice, tenemos 4 premisas, una conclusión. O sea, se plantea esta plantilla, entonces se tiene que hacer el experimento, ¿no? O sea, todo el procedimiento consiste de la plantilla y el experimento mismo. Ese es todo el procedimiento. Aquí se tiene que, bien, la hipótesis general, pues es la premisa número 1. Dice, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Entre paréntesis, supuestamente a temperatura fija, ¿no? Ya. Entonces, la presión es igual al inverso del volumen. Ahí está la fórmula. Premisa 2. El volumen inicial del gas es un pie cúbico. O sea, volumen 1 es 1. Premisa 3. La presión inicial es una atmósfera. Digamos que la presión 1 es 1. Premisa 4. La presión es incrementada a 2 atmósferas. O sea, la presión igual a 2, ¿no? Conclusión. El volumen decrece a medio cúbico. O sea, si la hipótesis general es cierta, evidentemente el volumen debe de crecer a un medio, ¿no? La premisa 2, 3 y 4, pues se han medido, ¿no? Se han medido. La primera es la hipótesis general, ¿no? Esa conclusión puede calcularse, y aquí se va a hacer una manipulación matemática. Es decir, para poder obtener la conclusión, se hace dos cosas. Primero, se hace una manipulación matemática de la fórmula principal de la hipótesis, la álgebra elemental, una lógica deductiva, ¿no?, elemental, y pueden obtener, ¿no?, que la presión por el volumen en un caso 1 es igual a la presión por el volumen en un caso 2. Y entonces es en esa fórmula en la que se hace el cálculo. Y si se despeja el volumen 2, se va a obtener el valor de un medio, ¿no? El volumen sub 2, si se despeja, se obtiene el valor de un medio, o sea, medio pie cúbico. Ahora, si eso se mide, y aparte si hacemos una medición, si concuerdan, entonces la conclusión pues es verdadera, y como las otras premisas son verdaderas, se observan, definitivamente la primera premisa tiene que ser verdadera, ¿no? Ahora, si la medición difiere significativamente de los valores deducidos matemáticamente, ¿no?, entonces la hipótesis falló a la prueba y es refutada. De lo contrario, sobrevivió a la prueba, ¿no?
Miren que mencionamos sobrevivió, o sea, las hipótesis se mantienen en la ciencia siempre que no hayan sido falsadas, o sea, siempre que no hayan sido refutadas, ¿no? Esto suena con espíritu negativo, diferente al caso de matemáticas donde hay certeza. Entonces en las matemáticas hay certeza. Este, hay unas pruebas de los teoremas, todas esas cosas que son pues, definitivas, ¿no? Aquí no, aquí ha sido simplemente, ha pasado la prueba, ha sobrevivido simplemente, ¿no? Queda emitida, pero nada más. La diapositiva anterior, es- vimos que hicimos una deducción matemática con la fórmula de presión por volumen o la presión igual a inverso del volumen. Hicimos una manipulación matemática. Bien, eso es importante porque, eh, aclaro con esto, hay hipótesis del nivel más alto que no se pueden a veces medir directamente, contrastar directamente con un experimento. Y hay otras de nivel intermedio, también a veces indirectamente contrastable, pero sí hay unas de bajo nivel, ¿no? Entonces se trata de hacer las mediciones en el último nivel. Por ejemplo, aquí dos grandes hipótesis, la de la mecánica analítica, de las hipótesis estadísticas. Por deducción se obtiene una fórmula. Y aún esa fórmula, ahí que ven del gas, presión ideal de los gases, o sea, presión por volumen es igual al número de moléculas, constante por temperatura, etcétera. Entonces, para que esa hipótesis sea contrastada, se obtiene otras hipótesis de menos nivel. Se hace manipulación matemática, se deduce matemáticamente y se obtienen, por ejemplo, las tres fórmulas que ven al final. Ahí se pueden realizar las mediciones. Una de estas, o inclusive todavía desglosarlas mucho más. Entonces, si al final las mediciones pues, aprueban las premisas, porque como usamos la plantilla lógica, por retroceso van, o sea, hacia arriba. Si se aprueba el nivel bajo, eso va aprobando los niveles que están mucho más arriba y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la utilidad de esta plantilla lógica que nos permite hacer manipulaciones matemáticas para poder hacer mediciones observables, ¿no? Así es. En- Estamos hablando que la, al ser la conclusión verdadera, pues las premisas y la hipótesis general resulta verdadera. Bien, empleamos la palabra verdadera porque son los valores que usa la lógica deductiva, verdad, falso, ¿no? En realidad, es mucho menos que eso. Es decir, en ciencia natural, las hipótesis, ¿no?, que sobreviven al test se mantienen, ¿no? O sea, se mantienen las hipótesis siempre y cuando no han sido refutadas, ¿no? Y esta declaración que hago, en una mirada más cercana, es como una declaración negativa, ¿no? Suena negativo, algo, ¿no? Pero ese es el espíritu de la posición del deductivismo, que se mantengan las hipótesis siempre y cuando no han sido eh, refutadas, ¿no? Y solamente si sobreviven. ¿Qué pasaría en caso contrario? Pues se refuta, ¿no?
no se puede obtener más, se mantiene la hipótesis, ha pasado el test, pero ya no se puede hablar de una verdad, ¿no? Absoluta, ¿no? No se puede soñar en ese aspecto. No es algo como en matemáticas, ¿no? Matemáticas, en las ciencias formales, o sea, matemáticas, pues se demuestra, se prueba, teoremas, ¿no? Y son pruebas definitivas, en base a axiomas también, axiomas ideales, ¿no? Y las pruebas son definitivas, ¿no? Es diferente de la ciencia natural, ¿no? Entonces, no hay una prueba definitiva, pues, en la ciencia natural, ¿no? Así que no estamos muy afortunados como en matemáticas, ¿no? Por eso esta actitud negativa de que pasa la hipótesis de la prueba y se la mantiene nada más, ¿no? Y está, mientras no sea refutada por otra prueba, ¿no? Este, está lista ahí para que otro científico haga la prueba, ¿no? Y pueda refutarla, ¿no? O sea, me hace recordar ahora con esto de los estudios que a nivel mundial que hay sobre el COVID-19. Hay estudios que hacen diferentes países respecto a ese tema y hay a veces se están afinando, ¿no? Están refutando a veces otro estudio, ¿no? Y así está, es un campo interesante de cómo, cómo la ciencia está tomando este problema del COVID-19, ¿no? Un campo muy fértil para la ciencia que haga un seguimiento, ¿no? Muy interesante para la humanidad, ¿no? Y así, sea, eh, se mantiene la hipótesis, ¿no? Pero siempre se está tratando de falsarlas, falsarlas, o sea, someterlas al experimento, ¿no? Y refutarlas, ¿no? Por eso decimos que la contrastabilidad empírica es un medio para averiguar valores veritativos factuales, pues las contrastaciones de las hipótesis no dictan hipótesis, sino los hechos proceden más bien a la inversa. Además, una contrastación puede ser desfavorable o no concluyente, ¿no? Pueden haber estudios no concluyentes, ¿no? Hay estudios, pero es un paso más, es una cadena más dentro, para llegar a algo más consistente, ¿no? No, digamos, bueno, test de hipótesis en deductivismo 2, test de hipótesis en el deductivismo, parte 2. Aquí tenemos pues la respuesta del deductivismo a la cuestión fundamental que es la ciencia, ¿no? La ciencia es la invención continua de hipótesis falsables y de sus puestas a pruebas empíricas críticas. La ciencia no trata de confirmar hipótesis, sino de desconfirmar o probar los falsos. Es un aspecto negativo, ¿no? Está tratando de derrotar a la hipótesis, ¿no? No era como el inductivismo, que todos los pasos eran para confirmar. Aquí la confirmación es en un sentido negativo, o sea, para tratar de desconfirmarlos, ¿no? O sea, el espíritu de la ciencia es, pues, fundamentalmente crítico, ¿no? Esperando ansioso por el próximo test. Ahora, el aspecto positivo es de que la ciencia trata de ser lo más imparcial y libre de posibles dogmas, testando todas las propuestas tan severamente como sea posible, ¿no? O sea, eh, la respuesta que da el deductivismo es que la ciencia pues es la continua invención de hipótesis, ¿no? Falsables. Cuando digo hipótesis falsables, que son aptas, o sea, puede hacerse experimentos, ¿no? La generación de hipótesis
la génesis pues era irrelevante, ¿no? Se inventa las hipótesis, conjeturas, es libre, ¿no? de inventarse, ¿no? Siempre y cuando no sean sin sentido, ¿no? Pero este, puedes inventar las hipótesis siempre y cuando sean falsables, o sea, que puedan someterse a un experimento, ¿no? Y eso es bastante plausible, se aplica mucho en la ciencia, el método del deductivismo, se llama el método hipotético deductivo.